maestra. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre las reglas generales de interpretación del sistema armonizado para clasificar mercancías. Mi nombre es Emma. Mi nombre es Jerry. Mi nombre es Alexander. El sistema armonizado cuenta con 6 reglas generales interpretativas que sirven de herramienta para elegir el código al que corresponde cada mercancía. Regla 1. Los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas. Esto supone que lo que determina la clasificación de la mercancía es el texto de las partidas y de las notas de la sección o capítulo, y si fuera necesario y no son contrarias a estos textos, las demás reglas 2, 3, 4 y 5, los títulos en cambio, solo son informativos pero no tienen consecuencias jurídicas respecto a la clasificación de la mercancía. Regla 2. Artículos incompletos, mezclados o desmontados. Regla 2A. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, como se presente desmontado o sin montar todavía. Regla 2B. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturadas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Esto supone una aplicación del alcance de las partidas que en muchos casos afectarán al producto o artículo en cuestión, incluso aunque esté incompleto o sin terminar, desmontando o sin montar aún, mezcladas, asociadas o compuestos. Regla 3. Mercancía constituida por más de una materia. Cuando una materia pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas por aplicación de la regla 2B, o en cualquier otro caso la clasificación se efectuará como sigue. Regla 3A. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando 2 o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de la materia que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en un juego surtido acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dichos productos o artículos, incluso si uno de ellas lo describe de la manera más precisa o completa. Regla 3B. Los productos mezclados en las manufacturas compuestos de materia diferentes o constituidas por unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en un juego o surtidos acondicionados para la venta por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A. Se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera a su carácter esencial. Si fuera posible, regla 13. Cuando la regla 3A y 3B no permiten efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. La regla 3 establece 3 métodos de clasificación para mercancías, que en principio podrían incluirse en varias partidas. Su aplicación es correlativa y excluyente, es decir, el principio 3B se aplica si el 3A no ofrece solución. Eso si únicamente se aplica esta regla si no es contraria a los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Regla 4. Asignación por analogía. Las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprendan aquellas con las que tengan mayor analogía. Esta regla se aplica cuando no pueden utilizarse las 3 anteriores, reglas 1, 2 y 3. En este sentido, las mercancías afectadas tendrán que ser comparadas con otras similares para establecer las de mayor analogía, que pueden definirse en base a los elementos como la denominación, las características o la utilización. Regla 5. Estuches y embalajes. Además, las disposiciones procedentes a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las siguientes reglas.
Regla 5A. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido. Susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados. Se clasifican con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Regla 5B. Salvo lo dispuesto en la regla 5A anterior, los envases que contengan mercancías se clasifican con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Regla 6. Subpartidas. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. Bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efecto de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo a disposición en contrario.